Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Cruz, soy residente de segundo año de pediatría y este es el trabajo final de cardiología pediátrica en tutoría del doctor Juan Pablo Rosso, cardiólogo pediatra, y se denomina electrocardiograma normal en pediatría. Inicialmente, pues vamos a dividir la charla en varias partes. Uno, vamos a hacer una revisión de la historia y de los puntos claves de la evolución del electrocardiograma. Dos, indicaciones de electrocardiograma en pediatría. Tres, los hallazgos normales que pueden, digamos, relacionarse en la pediátrica, las tablas de normalidad, cómo leer un electrocardiograma en 12 pasos, el electrocardiograma y la relación que tiene con algunas cardiopatías y finalmente colocamos la bibliografía. Este trabajo se llama entonces electrocardiograma para dummies y quisimos pues hacer una revisión ordenada y por pasos del electrocardiograma para hacerlo más fácil de entender y más didáctico y funcional para todos nosotros. Con respecto a la historia, entonces tenemos que en la última década del siglo XIX fue testigo del surgimiento de herramientas científicas que nos ayudaban, digamos, al diagnóstico de muchas enfermedades del corazón. Ese es el caso de la radiografía de tórax y pues del tema principal del que estamos hablando, que es el electrocardiograma, y estos proporcionaron de forma objetiva visualización de una forma más objetiva de la función y estructura del corazón. Entonces tenemos que en 1842 pues se registró la actividad eléctrica en el corazón de una rana por el fisiólogo italiano Matteucci. En 1877, Waller ya se como tal registró la actividad eléctrica en el corazón humano. En 1893 ya como tal, el profesor Einthoven, que era un fisiólogo holandés, ya utilizó como tal el término del electrocardiograma. Y en 1901 ya construyó una máquina de electrocardiograma que tenía tres conductores, que estaba basada en un galvanómetro de cuerda, que ahorita les voy a mostrar una foto de cómo se hacía el registro del electrocardiograma y pues de las derivaciones en cada una de las extremidades. Hacia 1908 el electrocardiograma es introducido a Estados Unidos como una fuerte herramienta de diagnóstico y pues para tratar pacientes que tenían afecciones del corazón. Hacia 1904, Einthoven, pues como a manera de tip de historia de la medicina, Einthoven pues gana el premio Nobel por esta máquina que construyó. En 1934 y 1938, Wilson inventó las derivaciones precordiales, que lo que hacían era registrar pues, la actividad eléctrica de a manera global del corazón, es decir, por partes, y pues ya se empezó a hablar de derivaciones precordiales. En 1942, Goldberg usó la terminal central con aumento, en donde nacen las derivaciones unipolares, pues que más adelante vamos a ver de qué se componen, y hacia 1954 la Asociación Americana de Corazón ya estandarizó el electrocardiograma de dos derivaciones y pues ya digamos que se conoce el electrocardiograma como pues en este tiempo. Este es el profesor Einthoven, en donde se evidencia la máquina de galvanómetro de cuerda, ¿sí? En donde utilizó electrómetros que estaban acá conectados a las extremidades y pues digamos que esto era agua, ¿sí? Y a través de eso pues digamos que la corriente eléctrica iba a la máquina de galvanómetro, iba a registrar esta actividad eléctrica. Esta es la evolución entonces de las derivaciones. Inicialmente entonces se muestran las derivaciones precordiales que van de B1 a B5 o a B6 y pues digamos que van a medir las diferentes partes del corazón. Acá están las derivaciones unipolares, ¿sí? Y acá digamos que están las derivaciones bipolares, que son pues las encargadas, más adelante vamos a ver, de medir el eje de los vectores de electricidad del corazón. Entonces existen ciertas indicaciones para la toma de electrocardiograma. Entonces, inicialmente pues puede hacerse como estudio inicial de síncope o convulsiones.
en pacientes que de pronto tengan síntomas con el ejercicio, en intoxicaciones, en pacientes con taquiarritmias o bradiarritmias, en episodios de cianosis de causas no claras, en síntomas o signos de falla cardíaca, cuando existe hipotermia, en antecedentes de muerte súbita en la familia. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con esto. Trastornos electrolíticos que pues, se van a ver reflejados en el electrocardiograma, la enfermedad de Kawasaki, fiebre reumática, miocarditis, trauma del miocardio, pericarditis en pacientes que están en posoperatorio de cirugía cardiovascular. Entonces pueden tomarse, dependiendo de lo que necesite el paciente o de los cambios que se vayan viendo en el electrocardiograma inicial. Entonces va a ser o diario o pues según lo requiera el paciente, menos de 24 horas en pacientes que tengan cardiopatías congénitas. Y pues digamos que acá hay un dato pues que puede verse como screening de neonatos, en donde digamos que especialmente en esta población existe riesgo de muerte súbita del lactante, ¿sí? Entonces, digamos que la muerte súbita en niños, adolescentes y jóvenes es infrecuente, con una incidencia de entre 1.3 y 8.5 por 100.000 pacientes por año, y pues en menores de un año, digamos que se puede estas muertes atribuir a otras causas, principalmente infecciones, anomalías cardiovasculares, a negligencia infantil, a violencia, accidentes, homicidio, o pacientes que tengan trastornos metabólicos o que tengan antecedentes genéticos, ¿sí? Sin embargo, el 70 al 80% de estas muertes pues no tienen una causa clara, no están identificables, ¿sí? Pero, y que se etiquetan como síndrome de muerte súbita infantil, pero que pueden, digamos, representar alteraciones electrocardiográficas previas y pues que uno, digamos que a veces no las toma en cuenta o las subdiagnostica, ¿sí? Eh, entonces, por eso pues sería tan importante. Hallazgos en el electrocardiograma que podrían ser normales en el niño y que en la vida adulta pues podrían representar alguna anormalidad electrocardiográfica. Entonces, uno, que pues los niños tienen variación del ritmo cardíaco dependiendo de las edades, que el eje QRS sea mayor a 90, que exista una inversión de la onda T en precordiales derechas. Más adelante vamos a ver paso por paso. La onda R que sea dominante en derivaciones derechas, el intervalo PR y el QT largo. Hice, digamos, una especial énfasis en el síndrome de QT largo, en donde, pues, digamos que esta es una canalopatía frecuente, ¿sí? Digamos, pero es poco diagnosticada, ya vimos por la que a veces nosotros no pensamos en tomar un electrocardiograma, por ejemplo, en un neonato o en un niño pequeño, ¿sí? Entonces dice que aproximadamente uno de 2.500 niños nace con síndrome de QT largo, ya sea adquirido o heredado. Dice que, pues digamos que en esta imagen entonces se ve la prolongación del QT, ¿sí? Y digamos que el corazón es relajado cuando se inicia la onda Q, y en la onda T se contrae. Entonces existe un problema de relajación y contracción. Dice que se han identificado más de 300 mutaciones relacionadas y los tres más comunes se denominan LQT1, LQT2 y LQT3. Estos son más o menos los porcentajes de pacientes que presentan síntomas a los cuales se les va a tomar el electrocardiograma. Entonces, el 53% tienen historia familiar de muerte súbita o antecedente de síndrome de QT largo. El 17% tienen un electrocardiograma anormal que se haya tomado de pronto por alguna otra causa. El 3% que tengan pues antecedentes de muertes súbitas. Ya vemos pues digamos que la cantidad de niños que podrían tener síndrome de muerte súbita y que de pronto no se diagnostica correctamente. Y el 27% pues tiene historia de síncope. Otros hallazgos de electrocardiograma que podrían ser normales, entonces podría ser una onda P y un QRS de corta duración. Vamos a ver que pues esto va directamente ligado a la frecuencia cardíaca, y la onda Q en cara inferior y lateral sin necesariamente representar de pronto signos de isquemia.
El electrocardiograma se registra convencionalmente a una velocidad de 25 milímetros y a una calibración de 1 centímetro, que es igual a 1 milivoltio. Ahorita les voy a mostrar la imagen del papel y cómo se hace la medición de los cuadros y cuánto equivale cada cuadro para iniciar la lectura del electrocardiograma. Entonces, un electrocardiograma estándar de 12 derivaciones incluye 3 derivaciones bipolares, que están en cada extremidad, que es de 1, de 2 y de 3, tres cables de extremidad unipolar aumentados, que es ABR, ABL y ABF. Entonces tenemos que ABR es derecho, ABL es izquierdo y ABF pues hace representación a los pies. 6 derivaciones torácicas unipolares que van del B1 al B6. Ya ahorita les voy a explicar la ubicación de estos electrodos para mirar, digamos, a qué zona del corazón corresponde. Esta es la imagen de cómo se deben ubicar las derivaciones para la toma del electrocardiograma en niños. Entonces tenemos que B1 corresponde al cuarto espacio intercostal, B2 también al cuarto espacio intercostal, B3 al quinto espacio, B4 al quinto espacio también, B5 al quinto espacio y B6 al quinto espacio. Y cada uno pues digamos que corresponde, cada derivación corresponde a un color. El brazo derecho se identifica como rojo, el brazo izquierdo amarillo, la pierna derecha negro y la pierna izquierda el verde. Esto es, digamos, que la ubicación de los cables para poder tener un adecuado registro del electrocardiograma. Bueno, esta es la imagen de un electrocardiograma con sus ondas normales y a qué parte del ciclo cardíaco corresponde. Entonces, la P corresponde a la despolarización auricular, el QRS a la despolarización ventricular, el segmento ST corresponde al inicio de la repolarización, la T corresponde a la repolarización ventricular y pues después viene el nuevo ciclo que inicia con el segmento PR. Acá está el registro de las ondas y cómo empieza a despolarizarse en el nodo sinusal y empieza a bajar toda el vector de despolarización hasta lograr la despolarización de todos los ventrículos y posteriormente lograr la repolarización pues, de la aurícula y del ventrículo. Este entonces es cómo se debe conocer el papel de lectura del electrocardiograma. Entonces tenemos hacia el lado vertical la amplitud, ¿sí? Es decir, hacia abajo, ¿sí? Perdón, hacia acá. Tenemos entonces hacia el lado vertical tenemos la amplitud y hacia el lado horizontal tenemos la velocidad. Entonces tenemos que dos cuadros grandes corresponden a 1 milivoltio, ¿sí? Ay, perdón, a 1 milivoltio. Cada cuadro pequeño corresponde a 0,1 milivoltio, ¿sí? Entonces, digamos que esto corresponde a esto, a la amplitud de la onda. Y hacia el lado horizontal o en el plano horizontal, entonces tenemos que equivale a la velocidad de onda, ¿sí? En donde un cuadro grande equivale a 0,2 segundos, o sea, a 5 milímetros. Y cada cuadrito pequeño corresponde a 1 milímetro, que es correspondiente a 0,4 segundos, ¿sí? Y adicionalmente, un segundo corresponde a 5 cuadros grandes, ¿correcto? O sea, 25 milímetros, 5 por 5, 25, que corresponde a un segundo. Esto es básico para saber la lectura del electrocardiograma y adicionalmente para mirar, digamos, en los intervalos y en los segmentos que puede estar prolongado o que puede estar acortado. Ahorita vamos a ver esa parte. Entonces, digamos que es una imagen que me pareció muy chévere para mostrarles, y es que los niños no son adultos grandes, ¿sí? Adultos pequeños, perdón. No son adultos pequeños y digamos que tenemos nosotros ciertas tablas de normalidad, las patologías son diferentes, los segmentos son diferentes, las ondas son diferentes y digamos que esto pues es muy importante saberlo para entender la fisiología y fisiopatología de muchas enfermedades en la infancia. Esta es una tabla del electrocardiograma y los valores estándares para niños. Entonces tenemos, digamos, desde el electrocardiograma en neonatos hasta el primer año,
de 1 a 2 años, de 3 a 4 años, y pues en niños ya más grandes que digamos que los valores se van acercando ya pues a los valores de los adultos. Entonces inicialmente tenemos la frecuencia cardíaca, cómo varía según la edad, el vector QRS, el intervalo PR, la duración del QRS y pues el resto de las derivaciones, pues cuánto miden, digamos, cada derivación. Digamos que esta tabla pues tiene todos los valores estrictamente por edad, sin embargo, pues es un poco compleja de entender. Entonces, más adelante puse, cuando hagamos la descripción de cada paso del electrocardiograma, algunos valores generales de normalidad para que sea un poco más fácil entenderlo. Es una tabla resumida de los valores del electrocardiograma, del intervalo PR y la duración del QR. Sin embargo, pues más adelante, como les dije, en cada diapositiva de cada paso del electrocardiograma, pues les voy a mostrar pues los valores como generales de la normalidad. Entonces tenemos que el electrocardiograma normal en neonatos, entonces tenemos que se producen los cambios más importantes desde el nacimiento hasta la vida adultez. Los mayores cambios ocurren, digamos, en el primer año de vida. Muchos de estos valores y patrones normales del recién nacido serían normales en el adulto. Entonces, muchas cosas que a un adulto parecerían anormales pueden ser normales en el recién nacido. Estos valores de normalidad se derivan de un estudio de población pediátrica que se realizó en el año de 1979, en donde se realizaron 1.027 electrocardiogramas en bebés menores de 1 año y entre estos 668 en el primer mes de vida. A partir de esto se calculó la distribución porcentual y se calcularon algunas variables electrocardiográficas que pues están registradas en las tablas que anteriormente les mostré. Vamos entonces, me pareció una manera fácil de hacer entender el electrocardiograma en 12 pasos y pues quise hacerlo como las manecillas del reloj. Entonces vamos a hacer un electro en 12 pasos. Vamos a ir paso por paso. El primero, entonces a las 12 tenemos nombre, edad y sexo. Este paso puede ser demasiado obvio para decirlo, sin embargo, es básico saber de quién es el electrocardiograma, si tiene algún diagnóstico cardíaco previo y sobre todo si se busca con el electrocardiograma, o sea, cuál es la razón para que se toma el electrocardiograma o para qué se va a tomar. También es muy útil evaluar electrocardiogramas anteriores para ver si hay alguna variabilidad o cambios nuevos o antiguos. Y pues digamos que algunos electrocardiogramas tienen la opción de tener una lectura electrónica, sin embargo realmente pues no tiene como mucha funcionalidad, es mejor digamos leerlo manualmente para hacer uno el ejercicio y pues que el electrocardiograma quede mejor leído. Y adicionalmente la edad del paciente pues ya vimos las tablas de normalidad según la edad para mirar si corresponde a un valor normal o por el contrario pues es salido de la normalidad. A la una, entonces tenemos que calibrarse un electrocardiograma. Entonces tenemos que, debemos observar la estandarización del electrocardiograma o calibración del electrocardiograma y esto pues es muy esencial para leer el electro y pues digamos que quede estandarizado como debe ser. Entonces dice que la señal del electrocardiograma está estandarizada de modo que la deflexión de 1 milivoltio, recordemos que son 2 cuadros grandes, es igual a 10 milímetros de altura, que esa es la estandarización completa, ¿sí? Y la estandarización está marcada al comienzo del electrocardiograma, ya les voy a mostrar una imagen, con una señal de calibración que produce un rectángulo que tiene 2 cuadros grandes de alto, que es el equivalente a 1 milivoltio, y 5 cuadros pequeños de ancho. Así. Entonces, esta es una estandarización completa. Tiene 2 cuadros grandes y 5 cuadros a los lados. O sea, correspondiente a 5 milímetros, a 25 milímetros, perdón. Entonces, cuando esa calibración no es completa, ¿sí? Entonces, digamos que existe pues varias opciones y una de ellas es cuando los voltajes son altos, se puede ajustar a media estandarización. Entonces, como 1 milivoltio, ¿sí? Equivale a un cuadro grande, pues esto se multiplica por 2 porque ya vimos que la estandarización completa son 2 cuadros. Y cuando los voltajes son pequeños, se puede ajustar a estandarización doble. Entonces, 1 milivoltio equivale a 4 cuadros grandes, ¿sí? Es decir, se debe dividir en 2. Entonces, les muestro dos imágenes. Una, media estandarización, un cuadro, tendríamos que multiplicarlo por 2
y el otro, pues digamos que vemos que hay 4 cuadros grandes, entonces tendríamos que dividirlo en 2 para que quede una estandarización full o una estandarización completa. Bueno, con respecto a las dos, entonces a las dos tenemos el ritmo, ¿sí? Entonces hace referencia al lugar donde se inician los impulsos cardíacos, que es en el nodo sinoauricular. Entonces, los criterios, pues normalmente debe originarse este impulso en el nodo sinoauricular y pues hay ciertos criterios que se usan para saber si es un ritmo sinusal o no. Uno, el eje y la morfología de la onda P normal, que recordemos que es la despolarización auricular, ¿sí? Entonces, cada onda P va seguida de un complejo QRS. Ese es el segundo criterio. Entonces, una sola onda P antes de cada QRS y un solo QRS después de cada onda P. Esto, digamos que son los criterios para saber si es un ritmo sinusal. Bueno, a las 3 tenemos frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, pues ya vimos que es variable según la edad y esta frecuencia está regulada por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Es pues la velocidad del corazón y generalmente se utiliza la derivación de 2 para hacer la lectura de la frecuencia cardíaca. Entonces existen diferentes formas para leer, para sacar la frecuencia cardíaca. Entonces tenemos tanto en ritmos regulares como en ritmos irregulares. En ritmo regular, entonces tenemos varias fórmulas, les puse como las básicas para que pues utilicen la que más les sea fácil. Entonces es medir el intervalo PP o el intervalo RR. El intervalo debe medirse desde el comienzo de la onda P o de la onda QRS hasta el comienzo de la siguiente onda correspondiente. Así, ¿listo? Entonces vamos a medir el inicio de la onda P, perdón, el inicio del QRS hasta el siguiente QRS. Otras técnicas. Entonces, para frecuencias más lentas, tenemos el número de cuadros grandes se divide por 300, ¿sí? Entonces tenemos que entre complejo y complejo vamos a contar cuántos cuadros grandes hay. Recordemos que esto es para ritmo regular. Entonces tenemos que hay 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a ir 300 en el número de cuadros entre cada complejo. Entonces 300 dividido en 5 da 60 latidos por minuto. Para frecuencias cardíacas más rápidas, pero que son regulares. Entonces vamos a medir 6 cuadros grandes, ¿sí? Y en ese número de 6 cuadros grandes vamos a medirlos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a mirar cuántos complejos de QRS hay y los vamos a multiplicar por 50. Entonces hay 1, 2, 3 complejos, entonces vamos a multiplicar 50 por 3 complejos que están en los 6 cuadros grandes, da 150 latidos por minuto. Y existe otra fórmula que se llama cálculo rápido, que es el número de cuadros grande entre dos intervalos RR consecutivos, es decir, así. Entonces tenemos que un cuadro grande equivale a 0.2 segundos, ¿correcto? Entonces 60 segundos dividido en 0.2 segundos de un cuadro va a equivaler a 300. Dos cuadros pues van a ser 150, es decir, 0.4 segundos. Vamos a dividir los 60 segundos en 0.4 y va a dar 150. Los tres cuadros que van a ser 100, cuatro cuadros que van a ser 75 y cinco cuadros que van a ser 60. Cuando hay ritmos irregulares, pues digamos que lo que se puede hacer es contar 15 cuadros grandes que van a equivaler a 3 segundos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿sí? Vamos a ver cuántos complejos hay hasta acá. Hay 1, 2, 3 y 4 y lo vamos a multiplicar por 20. Esto es otra tabla para recordar la frecuencia cardíaca, entonces pues como todo en pediatría debe medirse por el límite superior de la normalidad que va a ser taquicardia o menor en el límite inferior de la normalidad que va a ser bradicardia. Y acá tenemos lo mínimo de frecuencia cardíaca y lo máximo de frecuencia cardíaca según la edad. Bueno, vamos a empezar ahora sí a hacer cómo sacar el eje. Entonces les voy a explicar en este gráfico que espero que sea fácil y que pues todos lo entiendan. A ver, entonces vamos a imaginar un plano cartesiano en donde tenemos que en D1, ¿sí?
tenemos D1 que es positivo, ABF que es positivo, más o menos 180 y esta parte de arriba que son negativos. Entonces vamos a buscar una línea perpendicular, es decir, que forme un ángulo de 90 grados representando, que está representado por esta flecha, ¿cierto? Entonces, esta es la línea de D1, ¿sí? La línea perpendicular, o sea, el ángulo de 90 grados que se traza es ABF, que sería este, ¿correcto? Para la derivación de 2, entonces, esta es la línea que se traza entre D2 y la línea perpendicular sería ABL porque traza un ángulo de 90 grados. Y D3 igual. Entonces, esta es la línea de D3 y la perpendicular sería ABR, es decir, porque se traza un ángulo de 90 grados. Bueno, entonces las mejores derivaciones para medir el eje, entonces son las perpendiculares. Entonces recordemos que D1 es ABF. Entonces vamos a mirar estas dos derivaciones en el electrocardiograma. Bueno, entonces vamos a medir la onda que es positiva y la onda que es negativa y las vamos a restar. Onda positiva y onda negativa. Es decir, esta onda, pues digamos que no se ve muy bien en el gráfico, pero vamos a hacer pues acto de fe que se ve. 1, 2, 3 y 4. Y esta 1, 2, 3, 4 y 5, ¿correcto? Entonces, la onda más grande es la onda negativa, es decir, el D1 va a ir acá, un negativo, ¿sí? Y ABF, miramos que la onda, esta sí es más evidente, que la onda positiva es más grande que la onda negativa, es decir, es positivo ABF, positivo para ABF es hacia abajo, es decir, hacia acá, ¿correcto? Entonces el eje iría así. Exacto. Entonces, trazamos una línea y en este caso el eje iría entre más 90 y más 120. Bueno, ahora entonces lo que vamos a hacer es sacar el eje de la onda P, el eje de la onda QRS y el eje de la onda T, porque pues recordemos que todos los vectores digamos que tienen diferentes direcciones. El eje de la onda P entonces es un eje que va hacia abajo, hacia la izquierda y hacia atrás. El eje normal de la onda P es de 0 a 90 grados, ¿sí? Aproximadamente 60 grados o onda P positiva en D1 y ABF, ¿sí? Entonces, tenemos que, este es un eje normal. Entonces, vamos a mirar D1 y ABF. En D1 tenemos que la onda es positiva y en ABF tenemos también que la onda es positiva, ¿correcto? Pasándolo al plano cartesiano, entonces tenemos que en D1 sería positivo y en ABF también sería positivo, sería hacia abajo. El eje estaría hacia este lado, o sea, normal. ¿Qué puede ocasionar una desviación del eje? Entonces, cuando el eje de la onda P está entre 90 y 180, ¿sí? Entre 90 y 180, o sea, hacia este lado, ¿sí? Quiere decir que de pronto o hay una conexión de cable anormal o que exista un origen auricular izquierdo alto de la onda P. Es decir, que la central de despolarización no esté en el nodo sinusal que está en la aurícula derecha, sino que esté en la aurícula izquierda. Es decir, que sea un paciente con un situs inversus o que tenga un isomerismo izquierdo. Isomerismo izquierdo es que sean dos aurículas izquierdas, morfológicamente izquierdas, ¿sí? El eje de onda P de 180 a 270 puede correlacionarse o puede, digamos, corresponder a una aurícula ectópica baja izquierda o el eje de la onda P de 270 a 0, una aurícula ectópica baja derecha, como este. ¿Listo? Entonces, en este electrocardiograma vemos la onda P invertida en D1, ¿sí? Acá la vemos, ¿sí? Sería negativa. Y en ABF sería positiva. Es decir, el eje en este caso estaría desviado hacia la derecha. Entonces estaría entre más 120 y más 150. En esta tenemos exactamente lo mismo. Entonces,
En este, la onda en D1 es positiva y la onda en ABF es negativa, es decir, el eje estaría desviado hacia la izquierda. Posteriormente, entonces, vamos a sacar el eje del QRS, ¿sí? Entonces, en el eje del QRS tenemos que la desviación a la izquierda jamás será normal. El eje normal es de más 120 a 0, ¿sí? Y se saca pues de la misma manera con el plano cartesiano. Entonces, de 0 a 90 grados o a 120 grados puede ser normal, de 0 a menos 90 es desviado hacia la izquierda y más 90 y más 180 es un eje desviado a la derecha. Entonces acá tenemos la desviación de los ejes. De 0 a 90, pues ya vimos que es un eje completamente normal. De 0 a menos 90 es un eje desviado a la izquierda, es decir, que la onda en ABF es negativa. De más 90 a más 180, el eje estaría hacia la derecha. Y menos 90 y más 180, la onda ABF es negativa y de 1 es negativa, por lo tanto, el eje estaría desviado también hacia la izquierda. Se saca de la misma manera con el plano cartesiano. Entonces, hablando de recién nacidos, pues el recién nacido normal a término tiene un eje entre 55 y 200, pero al mes de vida el límite superior normal puede ser entre 160 o menos. Digamos que esta derivación de los ejes del QRS pues son debidos a que la masa muscular, pues muscular cardíaca va aumentando de tamaño. El eje QRS en el electrocardiograma del recién nacido prematuro oscila entre 65 y 174. Y la duración del QRS en el recién nacido y el lactante es estrecho, pues debido a que su corazón late más rápido y la masa ventricular es más pequeña. Y la duración normal del QRS pues aumenta con la edad, porque disminuye la frecuencia cardíaca y aumenta el tamaño del corazón. Entonces tenemos algunos ejemplos del eje QRS entre 0 y 90. Pues ya vimos que es normal en todas las edades excepto en neonatos, ¿sí? Porque ya vimos que en neonatos es puede ser de 200 o 160 más o menos, ¿sí? La desviación del eje a la izquierda en neonatos puede ser ocasionado o porque haya hipertrofia del ventrículo izquierdo o porque el ventrículo derecho esté hipoplásico. El eje QRS está entre 90 y 180, que puede ser normal en recién nacidos y lactantes pequeños. El eje QRS entre 180 y 270, pues recordando la gráfica, pues va a estar en este lado. Entonces va a estar desviado hacia la derecha. Entonces puede ser o porque el ventrículo se demora mucho en despolarizar, está muy grande, o tenga hipertrofia ventricular derecha, o porque tenga un ventrículo izquierdo hipoplásico. Y el eje QR es entre 270 y 0, es normal en adultos cuando está más o menos entre 0 y 30. Este es un electrocardiograma que muestra una hipertrofia de ambos ventrículos. Recordemos, B1 es ventrículo derecho, B2 también es ventrículo derecho, y B5 y B6 vemos que las ondas están muy, muy grandes y pues digamos corresponde a una hipertrofia biventricular que podría corresponder a una patología que origine pues que ambas cavidades estén grandes. Por ejemplo, que exista una atresia pulmonar con un septum íntegro que no permita el paso de sangre y pues que sobre recargue ambos ventrículos. Este es otro electrocardiograma para mostrar la hipertrofia ventricular derecha, sobre todo. Entonces tenemos en B1 las ondas bien amplias, B2 las ondas bien amplias. Y acá pues en B6 y B5 también se ve que hay hipertrofia ventricular. ¿Qué causa desviación del eje hacia la izquierda? Vuelvo y les muestro la imagen del eje hacia la izquierda, ¿correcto? Entonces tenemos que es entre más 18, todo lo que es negativo, ¿correcto? Entonces, este puede ser una desviación del eje hacia la izquierda, entonces tenemos acá una onda en D1 positiva, o sea, sería hacia este lado, y una onda ABF negativa, que sería hacia arriba. El eje estaría desviado hacia la izquierda. ¿Qué puede ocasionar eso? Entonces puede ocasionarlo un canal AB parcial o completo, una atresia tricuspidia, un síndrome de Wolff-Parkinson-White, un ventrículo único, un hemibloqueo anterior izquierdo o una hipertrofia del ventrículo izquierdo. En este caso vemos acá que esta onda está mellada, podría corresponder a un hemibloqueo anterior izquierdo. Posteriormente, entonces vamos a hacer
el eje de la onda T, que se va a sacar de la misma manera. El eje de la onda T es el vector medio de la repolarización ventricular. El eje de la onda T, lo normal es que esté en menos 40 a más 100 entre los 0 y los 7 días de vida. A medida que el niño va creciendo, pues este eje va disminuyendo y los ejes anormales pueden estar relacionados con hipertrofia ventricular con distensión, miocarditis, pericarditis, isquemia miocárdica y bloqueo de RAM. Esta es una imagen en donde vamos a ver, pues más adelante lo vamos a ver, pero que está relacionada con una pericarditis. Entonces, el segmento PR, que es este, está deprimido, mientras que el ST está elevado en D1, entonces vamos a mirar D1, está elevado, ¿sí? Y pues tiene una taquicardia adicional que podría reflejar un derrame pericárdico, que el corazón está haciendo o sobreesforzándose para latir porque tiene pues derrame pericárdico. Bueno, a las 5 entonces tenemos la onda P. Entonces, esta onda P representa la despolarización auricular. Se caracteriza por ser simétrica, que puede tener forma de montículo y puede verse en niños una P mellada que puede ser completamente normal sin representar, digamos, alguna alteración de la despolarización auricular. No debe ser mayor de 0.08 segundos en menores de un año y en niños mayores de un año de 0.1 segundos, es decir, de 0.8, entonces son dos cuadritos pequeños. Una onda P siempre debe seguir un QRS. Dependiendo de la morfología de la onda, la P, pues acá tenemos la P, que puede tener, digamos, diferentes formas, puede ser mellada, etc. Entonces, tenemos que dependiendo de la morfología de la onda P, podría relacionarse así. Una onda P alta puede ser ocasionada por que hay una gran masa muscular de la aurícula derecha, como hipertrofia, o un aumento de la presión intracraneana. Cuando las ondas P están amplias, puede corresponder a que, digamos, se demora más tiempo en despolarizar, también en hipertrofia auricular derecha, aquí está mal, es derecha, la onda P de bajo voltaje, que puede ser una hipercalemia severa, o que no exista una onda P. Entonces puede ser un trastorno electrolítico asociado con taquiarritmia, puede, digamos, ser ocasionado por una taquicardia supraventricular, una taquicardia ectópica de unión o una taquicardia ventricular, un ritmo de unión o un ritmo ventricular que pues digamos que obvie, por decirlo así, la despolarización auricular, o que tenga un aspecto variable de las ondas P, que puede ser o un ritmo sinusal enfermo o que tenga una taquicardia auricular multifocal, que existan pues varios focos de despolarización. Entonces acá tenemos las diferentes morfologías de la onda P y una taquicardia compensadora. Bueno, con respecto al intervalo PR, que correspondería a nuestras manecillas del reloj a la hora 6. Entonces dice que, como indicamos previamente, el PR puede cambiar con la edad y la frecuencia cardíaca. El intervalo PR representa la conducción auriculoventricular y se evalúa mejor en D2. El intervalo PR se calcula entonces midiendo a partir del comienzo de la onda P hasta la primera deflexión del QRS. Acá. ¿Listo? Entonces, el inicio de la P hasta que inicia la deflexión del QRS. Es normal entre 0.08 y 0.16, es decir, entre 2 y 4 cuadritos pequeños. Entonces hay diferentes condiciones que pueden ocasionar una alteración del intervalo PR. Entonces primero vamos a decir que el intervalo PR neonatal varía de un mínimo de 70 milisegundos a un máximo de 140 milisegundos con una media de 100 milisegundos. Es decir que esto pues es variable a la frecuencia cardíaca de los neonatos. El PR prolongado entonces puede corresponder o a un trastorno de hipermagnesemia o a pacientes que toman digoxina, a agentes betabloqueantes, metoprolol, atenolol, etcétera, o a que tengan infusión de amiodarona. Un PR corto puede ser o un síndrome de preexcitación, que más adelante les voy a nombrar algo de este síndrome, algunos antiarrítmicos como la quinidina y la lidocaína. Y la depresión del PR puede ser ocasionada o por pericarditis o en pacientes que tengan enfermedad de Pompe. Recordemos entonces que la enfermedad de Pompe es un déficit enzimático de la enzima alfa-glucosidasa que lo que va a producir es una acumulación de glucógeno liposomal en el músculo esquelético.
Y pues la primera alteración que va a tener es una miocardiopatía hipertrófica en el electrocardiograma. Esta es un electro de un paciente con hipermagnesemia y pues va a haber una prolongación del PR y un QRS ancho. A las 7. A las 7 tenemos entonces el complejo QRS. Entonces dice que la duración del QRS aumenta con la edad debido pues al aumento de la masa muscular y a una disminución de la frecuencia cardíaca. Se mide entonces desde el comienzo de la onda Q hasta el final de la onda S y corresponde a la despolarización ventricular. Se evalúa mejor en la derivación B5 y pues siempre es importante mirar la onda R y la onda S para determinar si el paciente tiene hipertrofia ventricular. Ya depende de la derivación, pues se va a mirar si es derecha o es izquierda. Esta es el complejo QRS, entonces tenemos la deflexión de la Q, la R una onda amplia y la S que es otra deflexión. La onda Q corresponde a la despolarización de izquierda a derecha del tabique interventricular. Con respecto a la onda Q, entonces es comúnmente visto en las derivaciones D2, D3 y ABF y en las derivaciones laterales D1, B5 y B6. Las ondas Q normales son pequeñas y estrechas, tienen menos de 1 milímetro de ancho y no más de 2 milímetros de profundo. Entonces, cuando hay alteraciones de las ondas Q o hay ondas Q profundas o anormales en las derivaciones D1 y ABL, ¿sí? Pues esto podría corresponder a isquemia ventricular izquierda, eh, por alteración de la arteria coronaria izquierda. Entonces tenemos que se puede evaluar, del QRS se puede evaluar tanto la duración como la amplitud. Entonces, de duración tenemos que, pues, hace referencia a si es prolongado o no. Entonces, tenemos un QRS prolongado en bloqueos de rama, en síndromes de preexcitación, en hipercalemia cuando la conducción ventricular pues no es específica, en trastornos como hipermagnesemia o en pacientes que tengan antiarrítmicos clase 1. Y en la amplitud puede ser o disminuido por hipotiroidismo, enfermedad de Chagas, en derrame pericárdico o miocarditis y puede estar incrementada la amplitud, pues la longitud de la onda hacia arriba, puede ser o por hipertrofia ventricular, lo que les decía, dependiendo de las derivaciones, puede ser de ventrículo derecho, B1 y B2, y ventrículo izquierdo de B5 y B6. Estos son dos electrocardiogramas. El primero es correspondiente a un paciente con hipotiroidismo, en donde vemos una bradicardia sinusal, porque TNP, ¿sí? Y tenemos el complejo QRS de muy bajo voltaje, se ve pequeñito. Eso es correspondiente a un paciente con hipotiroidismo. Y en esta otra vemos una taquicardia sinusal, TNP, pero los complejos se ven amplios. El QRS se ve amplio. Eso es un paciente con hipertiroidismo. Bueno, con respecto a esta imagen, que creo que todos la hemos visto en un electrocardiograma, corresponde a la imagen RS-R'. Es común en niños en derivaciones de B1, en los niños pues puede ser normal, pero también puede corresponder a un bloqueo de rama derecha o a una hipertrofia del ventrículo derecho. Esta imagen corresponde a un bloqueo de rama derecha, vamos a ver B1 y B2, vemos la imagen RS, R' en B1 y B2, y adicionalmente vamos a ver, pues no se alcanzan a contar muy bien los cuadros, pero se ve claramente que el QRS es amplio. Este otro es un bloqueo de rama izquierda, en donde también el complejo QRS es ancho. Entonces vamos a ver B5 y B6, ¿correcto? Y este es una imagen de un paciente con un ventrículo único. Vamos a ver que la morfología de D1 y D2, pues digamos que la morfología del complejo no es la usual, ¿sí? Y pues eso corresponde a un paciente con ventrículo único y pues las imágenes de la RS, R' pues no se ven, o sea, no tienen bloqueo. Esta otra imagen corresponde a un paciente con una hipertrofia de ventrículo izquierdo, perdón, derecho. Vamos a ver derivación de B1 y B2, en donde la onda de amplitud R es amplia, lo que corresponde pues a mayor tiempo que se demora en despolarizar toda la masa ventricular derecha, porque es derivación B1.
Esta otra imagen corresponde también a un hemibloqueo, a un bloqueo de rama derecha, porque está en derivación B1. Vemos la imagen RS, R'. Bueno, esta imagen corresponde a algunas cardiopatías congénitas que producen tanto hipertrofia de ventrículo derecho o ventrículo izquierdo, como hipertrofia de todas las cavidades, dependiendo pues de la fisiopatología de la cardiopatía congénita. Entonces tenemos que hipertrofia de aurícula derecha y ventrículo derecho. ¿Qué cardiopatía puede producir esto? Entonces, puede producirlo una CIA, un drenaje pulmonar anómalo, un drenaje pulmonar anómalo total, perdón, parcial, una malformación que sobrecarga toda la parte derecha, una malformación arteriovenosa sistémica que va a recargar toda la parte derecha, una regurgitación tricuspidia porque el flujo pues no puede pasar, una estenosis pulmonar, una falla cardíaca derecha, una estenosis severa de la arteria pulmonar y una hipertensión pulmonar. Hipertrofia aurícula derecha y ventrículo derecho más recarga de volumen más presión elevada, pues la pueden producir estos mismos diagnósticos. Cuando hay hipertrofia de aurícula derecha y ventrículo derecho y el eje está desviado hacia la izquierda, ¿qué puede ser? ¿Cierto? Entonces puede ser inicialmente que haya una inversión ventricular o que exista un bloqueo de rama izquierda, pues que se vea el registro del eje desviado hacia la izquierda, o que exista un pectus excavatum. Hipertrofia de aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. ¿Qué puede producir esto? Entonces, un ductus arterioso permeable, una regurgitación mitral que tenga toda sobrecarga del ventrículo izquierdo y aurícula izquierda, una regurgitación aórtica o estenosis más insuficiencia cardíaca izquierda, una coartación de aorta, una falla cardíaca izquierda, o que exista una hipertensión sistémica que hipertrofie las cavidades izquierdas. ¿Qué va a producir hipertrofia de la aurícula izquierda y la aurícula izquierda? Una CIA más estenosis mitral, es decir, que todo el flujo sobrecargue las dos aurículas. Una CIA más regurgitación mitral que tenga un flujo adicional de la válvula que se devuelve a través de la válvula mitral, o una CIA más falla cardíaca izquierda, que va a producir dilatación de las cuatro cámaras. Entonces, en enfermedades sistémicas, anemia severa, insuficiencia cardíaca izquierda, que lleva a hipertensión pulmonar, o sea, digamos como un estadio tardío, una regurgitación grave de la válvula AV en defecto del canal AV no reparado, y hipertrofia del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Entonces, defectos del tabique ventricular, una enfermedad valvular, tanto derecha como izquierda, que tenga regurgitación de sangre, la combinación de insuficiencia pulmonar y aórtica, y pues algunas enfermedades sistémicas raras. Y que va a producir hipertrofia de la aurícula izquierda, aurícula derecha y ventrículo derecho. Va a producirlo un defecto de Gerbot. Un defecto de Gerbot es un defecto que realmente es raro, es un defecto del tabique ventricular. Bueno, este es el síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada, entonces, es un trastorno realmente, un síndrome realmente raro. Sigue siendo pues una importante causa de muerte súbita. Tenemos un patrón típico que se manifiesta con un segmento ST ensanchado en las derivaciones B1 y B2, y el tipo 2 que se manifiesta como un segmento ST en silla de montar en las derivaciones derechas. Todo es en las derivaciones derechas. Estos hallazgos pueden o no estar asociados con el patrón RS, R' de QRS en las derivaciones derechas, ¿sí? Entonces voy a mostrarles una imagen, ¿sí? En donde está esta imagen de el ST alto, ¿sí? Y forma esta imagen acá. Entonces, el patrón es RS, R' en las derivaciones derechas. Vamos a ver acá. R en derivaciones derecha, RS, R', y adicionalmente va a tener una elevación del ST de forma cóncava, es decir, así. Bueno, con respecto al síndrome de Wolff-Parkinson-White, entonces tenemos que ser un síndrome de preexcitación en donde existe una vía accesoria de despolarización. Hay una sutil elevación hacia arriba del QRS, que es la onda delta, y se elimina la porción isoeléctrica del segmento PR, o sea, va a haber como un ligero aumento. Eso es lo que se llama onda delta. Las fibras accesorias se denominan las fibras de Kent, y pues digamos que cada vía accesoria tiene su propia propiedad y característica de conducción, y pues el patrón del QRS puede verse diferente dependiendo de dónde exista esa vía accesoria.
Existen entonces ciertos criterios para determinar que el paciente tiene o el Parkinson White. Ya les voy a mostrar unos electrocardiogramas. Entonces, lo primero es que exista un intervalo PR corto, un QRS prolongado, la onda delta, que es el QRS con un discreto ascenso. En las derivaciones derechas, la prolongación es más profunda y digamos que el síndrome de preexcitación es más obvio que en el lado izquierdo. Las ausencias de ondas Q septales en las derivaciones inferiores y laterales se observa hasta en un 85% de los pacientes con Wolff Parkinson White. Esta es una analogía de cómo se forma la vía accesoria. Entonces, esta calle, ¿sí? Digamos que en esta esquina está el nodo auriculoventricular que se va a despolarizar hacia abajo, normalmente, ¿sí? Pero vemos que existe otra calle que también puede llegar a despolarizar, que es la vía accesoria. Acá tenemos digamos que es un electrocardiograma normal, y el Wolff Parkinson White que va a mostrar un discreto ascenso del QRS, que es la onda delta. Este otro electrocardiograma va a mostrar un PR corto, acá, un PR corto, ¿sí? Y adicionalmente, digamos que el QRS se va a ver como arrastrado, lo vamos a ver en derivaciones de 2, como que lo arrastra, de 3, lo arrastra, B5, acá lo va a arrastrar, y B6, que eso es lo que se va a denominar, pues, onda delta. No está muy, digamos que acá sí se ve mejor la onda delta, que es como el ligero ascenso del QRS. A las 8 tenemos entonces el segmento ST. Es el tiempo entre la onda S, que es el final de la despolarización ventricular, y la onda T, que es la repolarización ventricular. Entonces, usualmente es asimétrico y de baja amplitud. La onda T se evalúa mejor en las derivaciones precordiales laterales, o sea, de B4 a B6. La onda T en B1 tendrá una deflexión positiva en el recién nacido y se va volviendo negativa a medida que van pasando los meses. Permanecerá negativo hasta temprano en la adolescencia, donde puede volverse positivo nuevamente. Entonces van a existir discretas alteraciones del segmento ST que pues van a corresponder ¿a qué? A pues alguna alteración, ya vamos a ver de qué tipo. Entonces, este es el segmento ST, comienzo de la onda S hasta el final de la T. Entonces, ¿qué va a producir depresión del segmento ST? Hipocalcemia o antraciclinas. Elevación del ST puede ser benigno si está solamente en una derivación, entonces hay que, digamos, mirar todas las derivaciones para mirar si se trata de algo benigno o ya una patología como tal. Un síndrome de repolarización temprana o que exista isquemia, pericarditis, miocarditis. Cuando ese ST está acortado, puede ser ocasionado por alteraciones de tipo electrolítico, que exista mucho hipercalcemia o hipermagnesemia. Este es un electrocardiograma, pues más o menos se ve, en donde hay una depresión del ST, ¿sí? Que pues puede ser, digamos, secundario a un proceso de isquemia. Esta otra es un paciente al que operaron de una transposición de las grandes arterias y en las primeras horas mostró una elevación del ST, elevación del ST, elevación del ST, elevación del ST, pues corresponde a un infarto de miocardio. Intervalo QT y QT corregida. Entonces, este intervalo representa el tiempo de despolarización ventricular y la repolarización. Es la distancia entre el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Se ve mejor en la onda en derivaciones de 2 y B5, y el QT corregido corresponde o se usa para adaptar ese intervalo a la frecuencia cardíaca. Y existe pues una fórmula para calcular el QT corregido. El QT corregido corresponde al intervalo del QT sobre la raíz cuadrada del intervalo RR. Es normal, menor a 450 milisegundos, y en adolescentes mujeres el QT normal sí es de 460 milisegundos, se puede prolongar un poco más. Bueno, debe realizarse entonces la medición del QT entre la derivación de 2 y B5 y B6, utilizando pues el valor más largo para adaptarlo a la fórmula de Bassett, que es la fórmula de QT corregido.
Y la corrección del intervalo QT requiere pues que exista un intervalo sinusal para contar el intervalo RR. ¿Cuánto tiempo hay entre cada R de cada complejo? El valor de QT corregido al día 4 de vida es de más o menos 20 milisegundos y el límite superior normal de QT corregido es 2 desviaciones estándar por encima de la media, que es correspondiente al percentil 97, que más o menos es de 440 milisegundos, que pues estaría normal, que es de 450 milisegundos. Bueno, ¿qué puede ocasionar un QT prolongado? Hipocalcemia, hipomagnesemia, paciente con hipoxia, con acidosis, difteria, aumento de la presión intracraneal, que tomen antiarrítmicos o tratamiento antipsicótico. Y el QT corto lo puede ocasionar la digoxina, la lidocaína, los betabloqueadores y el alotán. Entonces, lo que se va a hacer en este electrocardiograma es encontrar un buen QT, que sería este, ¿sí? Y medir el intervalo entre R y R, ¿sí? Cuando ya tengamos ese valor, entonces ya podemos aplicar la fórmula de BZ para sacar el QT corregido. A las 10 tenemos la onda T. La onda T corresponde entonces a la repolarización ventricular. Entonces, una onda T alta puede ser ocasionada por una hipercalemia, la onda T disminuida puede corresponder a hipocalemia o hipomagnesemia, y cuando hay inversión de la onda T puede corresponder a isquemia o a miocarditis. Entonces, en este caso, pues es muy, muy evidente la elevación de la onda T, que podría corresponder a un paciente con algún trastorno electrolítico. Este electrocardiograma es un paciente que muestra una onda T invertida, entonces vamos a ver la inversión de la onda T, perdón, acá, onda T invertida, y adicionalmente vamos a ver una hipertrofia del ventrículo izquierdo, entonces vamos a ver derivaciones B5 y B6. Fíjense acá, ¿sí? Y la hipertrofia, la inversión de la onda T, ¿sí? Esto pues corresponde a un paciente con una estenosis aórtica y pues la hipertrofia y la inversión de la onda T. Intervalo JT tenemos a las 11. Entonces, en pacientes con defectos de conducción ventricular, el intervalo QT puede prolongarse debido a la larga duración que tiene el QRS, es decir, que nos daría como un valor no tan aproximado. Entonces, por eso nació el intervalo JT. Este representa la verdadera repolarización ventricular y se mide desde el punto J hasta el final de la onda T. Entonces, tenemos acá el punto J y acá la onda T. Este intervalo nos habla mejor de la repolarización ventricular. Este también se puede corregir pues a la frecuencia cardíaca y pues corresponde a la misma fórmula. Entonces el JT corregido corresponde al intervalo JT dividido en el RR, en el intervalo RR. Para eso pues tenemos que tener un ritmo regular. Y ya, espero que les haya servido, espero que pues sea muy útil para todos y pues les dejo la presentación en el caso de que tengan alguna duda o algo, o si tienen alguna duda, pues me puedan comentar y yo los pueda pues asesorar. Muchas gracias a mi profesor. Fue una muy, muy buena rotación. Realmente le sacamos mucho provecho y a pesar de las dificultades con todo esto del coronavirus, pues espero que realmente estas clases a través de estos videos pues nos puedan servir a todos. Muchas gracias y feliz día.